Amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es 26 de julio y bueno, hemos visto que el mes de julio, Luis, se está yendo pero a millón. Bienvenido, Luis J. Martín del IBEX 2.0, nuestro aliado en España. ¿Qué tal, Víbor? Muchísimas gracias por invitarme. Sí, así es. La verdad es que con la cantidad de noticias importantísimas y difíciles de creer que hemos tenido que investigar durante este mes, la verdad es que se ha pasado de una forma impresionante, es cierto. Así es, y bueno, y también las informaciones que están saliendo, Luis, que son espantosas, porque no sabemos si es que esto se está haciendo para que la gente pierda la confianza en las instituciones, si hay una mano peluda, si la acción es deliberada, pero los que conocemos los mecanismos de aplicación de la justicia, entendemos que muchas de estas acciones son deliberadas, porque ya se habían anunciado o se les había quitado importancia. ¿Y de qué estamos hablando? La gente que se está en estos momentos activando en nuestro superchat nos estarán diciendo, bueno, estos amanecieron así esta semana como medio locos. Pero no, resulta que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no va a investigar a Andrew Cuomo por los asesinatos, como se dice en la investigación, pero que en el documento de los fiscales se habla de una especie de fallecimiento en masa de personas de la tercera edad por las consecuencias de unas políticas implantadas por Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York. Y tampoco va a ser investigado por ningún otro tema, al parecer. Así es que las víctimas del gobernador deben estar muy tristes porque, bueno, las familias de las víctimas, porque no va a haber una aplicación de la justicia, todo lo contrario, él ha estado muy contento hoy y en su rueda de prensa de este lunes, el gobernador ha destacado su satisfacción y ha aplaudido al Departamento de Justicia por esa medida, Luis. Bueno, verdaderamente increíble, ¿no? Que la justicia parece ser que tiene criterio ideológico, no se apega realmente a los criterios legales, y esto supone también la implantación de ese doble estándar que tantas veces hemos hablado, pero con una dirección, una interpretación directamente que es correspondiente, pues eso, a una ideología política. El tema de Cuomo es verdaderamente escandaloso, sobre todo si lo comparamos cómo se ha tratado casos similares dentro de pues la especulación más absoluta del lado, pudiéramos decir, no demócrata, ¿no? Y bueno, pues realmente tenemos esto, tenemos esta doble interpretación que es un trato vejatorio para las víctimas. O sea, aquí está claro que lo último en lo que se está pensando es en resarcir a las víctimas, y se valida una postura meramente por su ideología. Yo estoy verdaderamente escandalizado. Yo también estoy escandalizada, pero también estoy muy preocupada porque el sistema de justicia de los Estados Unidos está siendo tocado. Hace un tiempo atrás, es más, creo que fue el año pasado, Luis, hicimos un programa con Joseph Humairet y él estaba explicando que el momento en el que el Departamento de Justicia se tocara para convertirlo en un instrumento político en ese mismo instante, los enemigos de los Estados Unidos habrían ganado. ¿Por qué? Porque la aplicación de la justicia es lo que ha hecho de los Estados Unidos este gran país. Y si se politiza, porque ahora el gobernador que violó la ley, que mintió de manera deliberada al Departamento de Justicia cuando se le pidió información, y adicionalmente a ello que mintió a los familiares de las víctimas, y no va a pasar nada, pero también abusó de más de 10 mujeres y no va a pasar nada. Eso significa una palabra que en Venezuela o en cualquier otro país, y tal vez Luis tú me vas a decir si en España ocurre, eso se llama impunidad. Impunidad, y entonces el gobernador Andrew Cuomo se convierte en un político que no es posible enjuiciarlo por lo que comete. La investigación se dio y él simple y llanamente aplaude al Departamento de Justicia porque dice, no lo vamos a procesar, no lo vamos a judicializar, puede seguir en el puesto y muy probablemente pueda seguir manteniéndose en el puesto a partir del próximo año, no se sabe, pero él está muy contento y simple y llanamente le restó importancia a las investigaciones que se hicieron
durante la presidencia del expresidente Donald Trump, porque dijo que esas de ahí para allá estaban únicamente dirigidas a los gobernadores, a gobernadores demócratas. Pero la verdad es que esta investigación se abrió en la Fiscalía de Nueva York a solicitud de las familiares de las víctimas, que en todo caso fueron los que están sufriendo los efectos de esta política y también de las mentiras que el gobernador y su staff hicieron en frente no solamente del Departamento de Justicia, sino de los legisladores demócratas, porque este asunto no se inició con una denuncia de los republicanos, sino todo lo contrario, de los demócratas, que fueron los que pidieron y le dijeron tiene que irse. Pero no, en este caso no se va Luis, sino que simple y llanamente se queda guapo y apoyado, y además de eso impune por todos sus crímenes y todas las acciones que se han dado a conocer en estos últimos días. Ciertamente, ciertamente. Vamos a ver. Apoyo la tesis de que están buscando desmoralizar al pueblo, porque ellos son muy conscientes de que el momento en el que se movilice el pueblo y salga a las calles en masa, no tienen absolutamente nada que hacer. El momento que reclamen en un sentido u otro. Y ellos juegan sus bazas al límite a la hora de estirar la goma todo lo que puedan en procesos judiciales para lograr esa impunidad, para lograr esa desmoralización, porque hay que tener en cuenta cómo funciona la mente de una persona que decide apoyar, decide ser parte de la sociedad civil. La persona en su cabeza hace una matemática casi de forma inconsciente en la cual pues dice, bueno, vamos a ver, si yo hago esto, ¿para qué va a valer? ¿De acuerdo? Entonces, si tiene la serie de precedentes que le han estado desmoralizando, que dice tu acción no va a valer para absolutamente nada porque los jueces lo van a perdonar por su ideología, no se moviliza. Y luego la otra matemática es cuántos vamos a ser. Y aquí es donde entra esa maquinaria omnívora terrible que copa los medios de comunicación, que nos quiere hacer ver que son mayoría. Entonces, junto con esas dos variables, todas las personas que van a movilizarse se desmoralizan, se logra el efecto deseado. Pero es un espejismo, porque en el momento en el que la gente sale, como están saliendo ahora mismo, estamos aquí en España, están llegando las imágenes de los cubanos manifestándose frente a la Casa Blanca por miles. Eso es asombroso. Uno le llena de orgullo por esas personas que luchan por su libertad. Entonces, ¿cómo parar eso? ¿Cómo parar esas imágenes? Aunque no las quieran enseñar, ¿no? Pues lo mismo ocurre aquí, solo que, claro, esto es verdaderamente terrible, porque vemos a quien estaba utilizando el poder, ¿verdad?, para tapar sus vergüenzas, con el caso tan terribles, que no se me ocurre otro apelativo más que utilizar para el tema de las residencias, ¿no? Es algo miserable. Así es, y bueno, tampoco me imagino que se va a investigar la corrupción con el libro de Andrew Cuomo, en el que él ofrece prácticamente la solución mágica de lo que es la gerencia del coronavirus. Nada de eso va a ser investigado y él puede seguir a rienda suelta en su puesto. Por supuesto, hay aquí algunos comentarios que ya se empezaron a escuchar de los mismos demócratas, que fueron quienes solicitaron su destitución, su renuncia, y que han perdido la batalla por ahora, y también la justicia perdió la batalla. Pero no todo se ha perdido, Luis, porque en España parece que hay una especie de decisión que eso sí premia la justicia. Eso me han contado, cuéntame. Perdón. Cierto. Aquí tenemos una asociación que se llama Abogados Cristianos, que se dedica a emprender causas contra las causas de ideología diversa, Agenda 2030, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí estamos viendo pues que han ganado una batalla judicial frente al lobby LGTBI, que no representa para nada los intereses de la gente LGTBI. Precisamente esta sentencia es de una persona que daba terapia a personas LGTBI y que le daba terapia que no sometía a nadie contra su voluntad. Esta psicóloga pues atiende tanto a personas, sea cual fuere su condición sexual, y les atiende según los designios y decisiones y deseos de su clientela. Pero al ser contrarios estos al lobby, de acuerdo a la ideología
directamente globalista, pues la emprendieron contra ella y la sentencia la anula una sanción, porque aquí en España tenemos unas leyes que son un experimento. En Europa, por lo menos, yo no sé qué grado de implantación tengan en Estados Unidos, pero bueno, aquí directamente tenemos inversión de la carga de la prueba. Por ejemplo, si alguien LGTBI te denuncia y dice que has tenido un comentario homófobo, tú tienes que demostrar que eres inocente, ¿de acuerdo? No la otra persona tiene que alegar, pues mire, es homófobo porque ha dicho tal cosa o cual cosa. No, tú tienes que intentar demostrar que la denuncia es falaz. Y si logras demostrarlo, en el raro caso que logres, porque es dificilísimo, tendrías que tener pruebas, no la otra persona aportar pruebas de tu culpabilidad. Aquí eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, en el difícil caso improbable que tú lo demuestres, en este caso se ha logrado probar, bueno, pues no pasa nada, eso no es denuncia falsa ni nada que se le parezca, con lo cual tenemos un doble baremo terrible, ¿no? Esto está empezando a ser totalmente orwelliano. Ya sé que se abusa del término orwelliano últimamente y tal, pero es que esto corresponde directamente con ese estado policial del ciudadano que vigila al ciudadano y que se limitan las libertades hasta un punto terrible. El sonido. Sí, así es, Luis. Definitivamente estamos viviendo en un mundo orwelliano. Porque también en el fin de semana se dio a conocer una entrevista que no sé si vistes con el ex médico del señor Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, que decía que él estaba muy preocupado porque o renunciaba o se aplicaba la enmienda 25 porque es notoria su problema de salud. Y bueno, de ahí en adelante hubo un grupo de tuiteros que se dedicaron a recoger las palabras o las declaraciones más extrañas que ha dado Joe Biden en estos últimos tiempos. Y la verdad es que es muy disparatado todo. No sé que si allá llegó eso o no llegó, lo cierto es que aquí hay preocupación porque cualquiera de las dos posiciones es muy compleja y va a traer consecuencias negativas para este país. Si el presidente Biden renuncia, tiene unas consecuencias que no son del todo positivas, y si no renuncia y se mantiene, también. Ahora bien, si sube Kamala Harris, también hay mucha preocupación, no solamente porque ella está incapacitada desde el punto de vista profesional para ejercer la presidencia, como muchos de sus críticos lo han señalado, sino que también hay un boquete allí que se abre que uno no va a saber qué va a ocurrir. Bueno, vamos a ver, es que aquí tengo uno de los artículos, por supuesto que ha llegado. Ha sido un verdadero bombazo. Hay mucha gente que pues, realmente veíamos venir más o menos este tipo de noticias y veníamos denunciando la falta de coherencia y la dificultad cognitiva que manifiesta Biden. Pero en palabras del propio ex médico de Biden, alertaba de que el presidente tiene complicado acabar el mandato y dice apenas puede formar una frase coherente. Estamos hablando del presidente de los Estados Unidos. Bueno, todo esto que adelantábamos de las dificultades cognitivas y demás, pues, pues bueno, pues la verdad es que nos tomaban como desinformadores y demás. Bueno, ya vemos que antes de la campaña su equipo de publicidad y demás, pues estaba trabajando mucho para invisibilizar todas estas meteduras de pata y bueno, ya se vio que lo que ocurrió, por mencionar una, el teleprompter, pues evidentemente corresponde a esta condición, evidentemente. Tienes ahí la página para que podamos mostrarle a Aquí está. todos aquellos, ¿sí? A todos aquellos que están activados en nuestro super chat. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche, donde vamos a tener información muy buena, porque nos vamos a conversar con Fernando Jadán de Transparencia Bolivia, que nos va a contar lo que está pasando allá con la disidencia, es decir, cómo el régimen está atacando a los disidentes. Y cuando decimos régimen, hablamos del régimen evista o del MAS, que hoy en día pues la cabeza principal es el señor Luis Arce, pero que mucha gente dice que ahí hay otras manos metidas, así que Fernando Jadán nos va a explicar todos los detalles, pero antes miren esta nota que publica La Razón, que es un periódico serio y que pues señala las declaraciones del médico
del presidente Joe Biden. ¿Qué es lo que va a aplicarse en la enmienda 25? Nosotros vamos a hacer un programa especial sobre eso, porque ya ahora no es que la gente está preocupada, está muy preocupada. No solamente los republicanos, sino los demócratas y los independientes de este país, Luis. Evidentemente, vamos a ver. Esto es algo que a mí me sorprende que haya terminado aterrizando. Es casi sospechoso que haya tardado tanto este tipo de noticias sin aterrizar en la prensa, entre comillas, seria, que ya es la oficialista, de facto. Entonces, bueno, pues ya se están haciendo eco de esto y como con tantas cosas, pues nosotros nos hemos adelantado y nuestra audiencia ha estado informada antes de que el régimen informativo permita dar salida a este tipo de cosas. Así es, bueno, Luis, y ahora sí vamos a conversar con Fernando Jadán y le damos la bienvenida a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, Tamaris López, Nesta y Lontán. Mil gracias a todos por estar con nosotros y bienvenido, Fernando. Es un placer tenerte con nosotros en Sin Filtro. Igualmente, Maybor, Luis, encantado de verlos nuevamente. Un placer y a su servicio cuando la situación lo necesite. Fernando, ¿qué es lo que está pasando en estos momentos en Bolivia con la disidencia? Hay la respuesta corta y hay la respuesta larga. Empecemos con la corta, que es una sola palabra que se denomina dictadura. Ahora sí, de manera clara y contundente lo estamos gritando a los cuatro vientos. En Bolivia se vive una dictadura. Todo el análisis que ustedes plantean inicial coincide con elementos que están sucediendo en Bolivia. No nos olvidemos de que este es un fenómeno donde tiene similitudes, ¿no? El presidente Biden, electo en una elección cuestionada, lo mismo Luis Arce acá. Hoy se está diciendo que no tiene capacidad de gobernar. Luis Arce tiene la silla, pero creo que no ejerce. Ese es el reflejo que lo vemos en Bolivia. Pero la diferencia en Bolivia es que si bien puede haber aparentemente dos polos de disidencia, dos presiones del MAS y Evo Morales que está haciendo su tarea en grande y con mucha fuerza, existe complicidad del gobierno de turno. La ejecución y el brazo ejecutor de la voluntad de Evo Morales está instalado en el Poder Ejecutivo y eso no es de negar. Hasta la anterior semana teníamos 27 presos políticos y alrededor de 180 perseguidos, judicializados políticamente. Ahora la lista se nos está yendo de las manos. ¿Por qué? Porque silenciosamente cambió la forma de accionar el gobierno boliviano y para que ustedes vean cuáles son los puntos de referencia. Tenemos la detención de Mario Tonchi Bascopé al estilo y de la manera que sucedió con el general Miguel Ángel Vivas en Venezuela. Tenemos detención hoy del ex comandante de la 10ª División de Ejército al mismo estilo que fue detenido y retirado de su domicilio Antonio Ledesma en su momento. Ya el régimen dejó de respetar, bueno, nunca respetó el proceso y el debido proceso ante la justicia, pero hoy está vulnerando las garantías básicas del debido proceso, que es la notificación, la declaración, la testificación, la acusación y en todo caso la detención preventiva, ¿no? Entonces, 5 instancias jurídicas las ejecutan en un solo plano, no importa el orden. Y aquí tenemos un caso tremendamente doloroso de un activista cochabambino muy fuerte a nivel de seguidores y el gobierno quiere hacer, hablaban ustedes del modelo de James Orwell, ahora Bolivia está viviendo una parte de vigilar y castigar de Michel Foucault. Así que tenemos una situación tremendamente delicada en ese sentido, ¿no? Él es recluido en diciembre del año pasado, guardando detención preventiva por un caso que nunca se investigó y que en realidad ni siquiera tiene bases jurídicas para haberlo manejado de esa manera, pero en cumplimiento de la norma de la detención preventiva, 6 meses de detención. Le otorgan libertad condicional con una fianza,
Pero fíjense los fenómenos extraños, y lo mínimo que puedo decir en este caso es extraño. Esperan a que él salga del recinto penitenciario para que del mismo recinto salga una camioneta que lo lleve a la fuerza. El marco jurídico boliviano establece que una detención de esa manera solamente se puede dar en delitos en flagrancia. Segundo elemento, él debió ser notificado porque eso lo detenía, en representación de sus abogados, convocado a testificar con fecha y hora, y no ha aprendido de esa manera. El segundo elemento es que de su detención no es llevado ante un juez o un fiscal. Desaparecido por alrededor de 19 horas, donde nadie da fe de él, y aparece en un hospital de la ciudad de Sucre, otro departamento, otro estado en Bolivia, donde se lleva esta causa, ¿no? Y alegan de la primera información del régimen penitenciario boliviano es por complicaciones por una cirugía previa. En los 6 meses de detención que él tuvo, creo que a lo mucho que le sucedió fue resfrío y COVID. Entonces, tal cirugía no existió. Después se acusa de un golpe sobre una hernia, y les voy a dar la primicia acá en este momento. Tenemos el informe forense. El informe forense, hay un desgarro del vaso que puede ser única y exclusivamente a raíz de un golpe o de una infección parasitaria que se da un caso en 1.000.000. Entonces la probabilidad de ocurrencia es limitada. Supongamos de que fuera un caso en 1.000.000. La condición que él tiene amerita una cirugía de emergencia. Y en estos momentos, en estos precisos momentos, están exigiendo el Ministerio Público su alta para conducirlo al penal de otra ciudad en un clima en el que del calor extremo lo van a llevar al frío extremo en la cordillera boliviana, y esto representa más castigo y, además de todas las vulneraciones a sus derechos, riesgo de vida. Por el otro sentido, la anterior semana se dieron 3 detenciones a militares, hoy se confirma una más, y tengo dato extraoficial de más detenciones de militares de manera silenciosa. Yo digo extraoficial porque el momento que confirmemos sacaremos los nombres y en qué condiciones. Pero en un modus operandi que vulnera desde hace tiempo las formas y los procedimientos legales establecidos en Bolivia. Sí, a ver, tengo la verdad muchas dudas al respecto de todo esto. Yo he estado siguiendo de cerca este increíble drama y voy a hacer una pequeña puntualización para la audiencia que nos está ahora mismo escuchando para que tenga un poco un panorama, y voy a hacer mi pregunta. Y por favor, corrígeme si me equivoco, don Fernando, porque, bueno, pues no sé exactamente, pero según he vivido yo, digamos, el timing de todo esto es que le dan la libertad bajo unas acusaciones inverosímiles. O sea, a mí me parece algo verdaderamente fuera de contexto el tema de tráfico de sustancias y tal. Las personas, se intenta implicar esto a las personas que están investigando la transparencia electoral. Entonces, yo veo cómo esta persona es puesta en libertad. En palabras de su mujer, da tres pasos y vemos una furgoneta, lo que entenderíamos aquí en España como un pick-up, que es un vehículo grande, todoterreno, de estos que están preparados, pues se ve obviamente militar en el caso del vídeo que tuvimos oportunidad de ver, y no sabemos nada más. O sea, es una detención, o sea, es prácticamente un secuestro por personas que se identifican pertenecientes al aparato del Estado, sin más. Y la siguiente información que tenemos es la elaboración de un discurso para justificar esa detención. Act hoc, porque ven que esto ha sido grabado y que la familia se ha quedado sin esta persona, etcétera. Y las noticias que tenemos es que está siendo intervenido. Las noticias que yo tenía era por hemorragias internas en un hospital. O sea, después de soportar el subsiguiente interrogatorio, porque cuando te interroga el régimen boliviano, parece ser que necesitas hospital. Ese es el timing que yo tenía. Bueno, hay que decir que son muy malas noticias el tema del desgarro del bazo, porque es un órgano que no tiene la capacidad, por ejemplo, que tiene del hígado de regenerarse y demás, y pueden quedar secuelas bastante interesantes, así que lamento que nos des esas noticias.
Bueno, vamos a ver. Ante todo esto, para mí es evidente la pregunta que tengo que formular, que es que ¿qué está persiguiendo ahora mismo el régimen? Que no se investigue el proceso electoral. ¿Qué es lo que está persiguiendo? ¿Qué es lo que entendéis que pretende con todo este señalamiento, acoso y derribo? Primeramente, es absolutamente claro el relato cronológico que manejas de la situación. Es secuestro, además, como se denomina, aún sea por parte del aparato estatal. No hay procedimiento jurídico que lo justifique porque es, ante todo hecho jurídico y de derechos humanos, un secuestro. Pero vamos a la base, y la base fundamental es tanto del interés de Evo Morales como del accionar del gobierno de Luis Arce, consolidar el discurso de golpe de Estado, ¿no? Un discurso que se les cae a pedazos, donde trataron de implicar a la Cancillería Argentina dotando de, en sus palabras, armamento bélico cuando era munición antimotines, y que además en la cantidad que llegó no alcanzaba para un escuadrón de 12 personas. Lo mismo con los acuerdos multinacionales de colaboración que se dio con Ecuador y son documentos públicos. No existe munición letal ni armamento bélico, sino material antimotines. Pero el tratamiento del discurso, vemos a un ministro de gobierno que cuando es interpelado por la Asamblea Legislativa les grita en pleno hemiciclo de golpistas a los opositores. Un ministro de Justicia que admite en un programa de televisión de que no estaba yendo a enjuiciar por juicio de responsabilidades a la señora Yanine Áñez, sino que estaban buscando un proceso penal por sedición y terrorismo porque tenía entendido de que no iba a prosperar, porque necesitaban, sí, para un juicio de responsabilidades, 2/3 de la votación, que hoy no la tienen. La línea política está marcada por estos ministerios que son los ejecutores de estas acciones. Pero vamos más allá. El ministro de Justicia no tiene o no debería tener tuición sobre el Ministerio Público, que depende de un poder independiente, o como debería ser independiente, que es el Poder Judicial. Pero resulta que la estrategia del ministro de Justicia pasa al Poder Judicial, el Poder Judicial ejecuta y el Ministerio de Gobierno instrumenta a través de la Policía Nacional lo que es esta represión y arbitrariedad. No cabe duda de que todo viene hilado a lo que inclusive hoy está sucediendo. El día viernes, el grupo de investigación de especialistas de la CIDH, el GIEI, establecido para investigar los hechos de violencia del 2019, tiene y entrega un informe conclusivo. Dos elementos a observar sobre esa entrega. El mismo día que está entregando el informe en Washington, está tomando la última declaración que corresponde a la de Luis Fernando Camacho, ex líder cívico de Santa Cruz y parte de este movimiento subversivo, lo vamos a decir así, porque fue una revuelta popular la que expulsó a Evo Morales del poder. Y hay una primera distorsión, ¿no? Están informando sin haber tomado todas las declaraciones. Y segundo elemento, le entregan el informe al embajador de Bolivia ante la OEA, Héctor Arce Saconeta, que también está investigado por el fraude, que tuvo denuncia penal, que se tuvo que alojar en la residencia de México por denuncia de sus propios funcionarios que lo acusaron de haber sido forzados a llenar papeletas y actas de votación para el fraude 2019. Entonces, el fondo del asunto es una teoría que se les desarticula, porque hoy los generales en detención están empezando a testificar y los argumentos de golpe de Estado se les vienen cayendo. Entonces veo dos intenciones. Una, instrumentar a través de la CIDH y del aparato del GIEI un resultado que va a ser nefasto para la democracia boliviana, lo vengo anunciando y yo creo que va a ser así. Y segundo, que los que reciben eso son los mismos interesados en darle el beneficio a Juan Evo Morales Ayma, quienes están conduciendo la persecución actual. Y acoto un tema más que me llama la atención. La noticia que sale en el periódico boliviano La Razón respecto al presidente Biden, cuando
otra vez se está tratando de convertir a Estados Unidos en el enemigo de la democracia boliviana. Posiblemente sea una acción preventiva en el ámbito local, quiero decir, porque no se mencionaba antes ninguna noticia, ninguna posición de Bolivia respecto a Estados Unidos, sobre lo que pueda hacer la acción sobre la democracia, tanto en Nicaragua, Cuba, Venezuela o Bolivia. Fernando, el planteamiento y lo que está pasando en Bolivia tiene preocupado a la diáspora a nivel internacional. Te quería comentar porque son muchas las acciones que se han tomado para llegar a los organismos internacionales para tratar de denunciar que no hubo un golpe de Estado, lo que hubo fue un fraude electoral. Hemos visto todas las actividades que hacen mucha gente de otros que están ubicados en otros países y que le acompañan ya no solamente los bolivianos, sino ahora los peruanos, los venezolanos, los cubanos, pero no pasa nada. Y no pasa nada internamente porque el sistema de justicia, el sistema de investigación de fiscalías, etcétera, está tomado por esta fuerza, al igual que ocurre en muchos otros países donde este fenómeno está ocurriendo. Es triste y lamentable, pero es así. Por ejemplo, ¿a dónde ir? Te pregunto. Se fue a la Comunidad Europea y ya vemos. Se fue a la OEA, ya supimos qué pasó. Se fue en la ONU y qué pasó en la ONU. No hay nada. Es decir, el pueblo boliviano que sabe que hubo un fraude electoral está prácticamente sin ningún lugar, huérfano para ver a dónde va a decir qué es lo que queda. Te pregunto. Lo mismo que se viene dando desde el año 2016. La indignación boliviana comenzó en el referéndum donde quiso habilitarse irritamente Evo Morales. Y obviamente la oposición de calle, la oposición de activismo empezó hasta desencadenar en un clímax el 2019. Hoy hay indignación en la sociedad boliviana, ¿no? ¿Qué es lo que se ve por ahora? Y tengo que reconocerlo, falta de liderazgo, porque esos liderazgos cívicos saltaron a un plano político, entonces el juego en la cancha creo que lo están manejando de una manera distinta. Hoy la representación ciudadana es la que está tomando peso propio y si la presión del gobierno sigue en este sentido, criminalizando las acciones del sector salud, sancionando de manera interna a los policías, penalizando la acción militar que actuaron bajo decreto supremo por instrucción presidencial y con la firma de gabinete de ministros, y hasta el día de hoy no se puede demostrar que una bala salió de un arma reglamentaria, estamos en absoluta indefensión. ¿Y qué es lo que nos queda a los bolivianos? Articularnos para defendernos solos. Gracias a Dios, y yo tengo la libertad de decir eso pese a vivir en dictadura, porque la Constitución tiene un artículo, el artículo 108, que nos permite y nos obliga, tal cual, dice, es la obligación de todo ciudadano a cumplir y a hacer cumplir la Constitución y la ley. Entonces, cualquier acción que nosotros llevemos de aquí en adelante será bajo el amparo de la misma Constitución y la ley. Y esperamos contar con el respaldo masivo porque, si no me equivoco, el día viernes empiezan las movilizaciones en Potosí. En este momento se está dando una reunión nacional de comités cívicos y en la que ruego y espero que puedan colocar el valor de frontera para decirle al gobierno, de esta línea no pasarás más. Los hechos del gobierno nos demuestran otra cosa. Más bien la arremetida está yendo con mucha más fuerza porque estamos a 10 días del aniversario patrio. El 6 de agosto se recuerda el aniversario de la liberación de Bolivia y del nacimiento de la República de Bolivia. La República es lo que el MAS y esos poderes detrás del MAS quieren enterrar y nosotros no lo vamos a permitir, ¿no? Tenemos una identidad, tenemos un origen, tenemos la indignación suficiente para continuar porque así seamos pocos, y eso lo digo en términos relativos, ¿no? Nos hacen sentir que somos pocos o que estamos indefensos. Lo que hoy logré es ingresar a la fiscalía mi solicitud voluntaria para testificar sobre el caso de golpe de Estado y exigir que dentro del cuaderno de investigación se incluyan las 9.111 pruebas nuevas
del fraude 2019, que tendrán que contrapesar al relato unidireccional que está manejando el gobierno. Entonces, cuando no tenemos músculo, tenemos que tener creatividad. De lo que sí tengo certeza es de que hoy tenemos la adhesión de la mayoría de la población boliviana. Y por encima de eso, un aparato que está buscando reprimirnos antes que la protesta salga a la calle. Bueno, ciertamente, a ver, hay una cosa que quiero aclarar a la audiencia, que es que el fraude es incontestable. O sea, yo he tenido la oportunidad de que me enseñen documento tras documento, tras documento, tras documento. Es increíble. O sea, no hay por dónde agarrarlo. Aquí hemos tratado muchos fraudes y me aventuro a decir que el de Bolivia es el peor hecho. O sea, fue una chapuza, pero como no se pueden ustedes imaginar. Lamentablemente, también me gustaría decir que yo me sentí un poco otra vez una voz en el desierto cuando advertí que si se dejaba a Bolivia hacer otra vez un pucherazo, la represión iba a ser muy dura, porque es que regresaba con hambre, Evo, con hambre. Se le capturó ya estas llamadas telefónicas en las cuales se decía cómo tenían que aislar a las ciudades, cómo provocar esos bloqueos en las carreteras contra Bolivia. Recordemos que esa era su arma, ese mostrar ese terror y toda esa represión. Bueno, tenemos aquí un documento que yo advierto que no se muestra sangre, no se muestra nada, pero es muy duro porque es el testimonio de la mujer de Mario Vascopé, que narra cómo vivieron ellos, pues directamente cuando tuvieron ese triunfo sobre la justicia de decir, bueno, ha sido declarado inocente, no lo han podido apresar, lo tienen que liberar y esto es lo que ocurrió. A ver un momentito que le meto sonido y lo van a poder ustedes apreciar. Buenas noches, mi nombre es Yesenia, soy esposa de Tonchi, Mario Vascopé. Quiero relatar lo que hoy día pasó, ¿no?, con él. Hoy día él fue dado en libertad, mandamiento en libertad, Palmasola. El mandamiento de libertad habrá ingresado como a las 11 de la mañana y salió en libertad al promediar las 5 más o menos de la tarde. Estábamos esperando afuera nosotros con mis padres y mi suegra y mi bebé, y él ya saliendo a unos pasos de Palmasola, habrá dado como unos 3 pasos más o menos, a lo mucho que pudo haber dado. Sale él sonriendo, normal, viniendo hacia nosotros, y una movilidad, una vagoneta color negro, sale desde adentro de Palmasola, que me informó mi mamá que esa misma vagoneta ingresó al penal a la 1 de la tarde, esa vagoneta, la misma vagoneta. Entonces esta movilidad sale de Palmasola con 4 oficiales dentro y directamente a agredirlo a mi esposo, agarrarlo a la fuerza, forcejearlo para meterlo adentro. Y mi suegra se puso adelante a la movilidad junto conmigo para saber qué era lo que pasaba, porque no daban razones de nada, no dieron ningún papel, no dieron explicaciones absolutas de nada. Directamente fue a agarrarlo a la fuerza a mi esposo y a gritarle, ¿no?, que se meta adentro, que se meta adentro. En eso mi suegra se para frente conmigo y casi nos atropella, mi suegra casi la atropella por delante. Y el mismo oficial que se encarga de abrirle la puerta, él mismo la jaloneó a mi suegra para decirle que se aparte, porque la movilidad ya necesitaba salir con mucha urgencia. Nosotros desconocemos realmente qué es lo que ha pasado, no sabemos su paradero, me siento desesperada, afligida, mi familia igual. Esto realmente es un secuestro, ¿no? Un secuestro, porque lo que han hecho no es justo, no nos han dado explicaciones de nada y yo temo por su vida. Yo pido a las autoridades, al gobierno, yo no entiendo dónde están derechos humanos, dónde están las personas que deberían estar acá, por qué manera se lo han llevado así mi esposo. Esto no es justo. Yo necesito que se aclare esto y pido justicia. ¿No les entregaron ningún documento? Ningún documento alguno. No nos dieron ni explicaciones. Esperaron que mi esposo por lo menos se haga ver la cara, fue lo que yo imagino que ellos querían, porque ya la movilidad estaba dentro, ellos ya sabían de esto.
Ellos ya sabían de que él ya tenía su libertad. Ellos esperaron que se abra el portón, que le veamos la cara, y esta movilidad sale, lo forcejea, lo mete como la peor persona adentro y se lo lleva sin decirnos absolutamente nada. ¿Tonchi llegó a sacar un pie del penal? Sí, 3 pasos fue lo mucho que pudo dar de ahí del penal. 3 pasos habrá dado. No salió dentro de la camioneta desde el penal. No, salió él caminando, él venía sonriendo. Yo todavía venía con mi celular porque yo quería grabar a mi bebé y el reencuentro de su papá, ¿no? Y en ese momento la camioneta venía adentro y mi mamá me indica que esa misma camioneta ingresó al penal a la 1 de la tarde. O sea, todo esto ya viene desde arriba, todo esto es un complot entre todos, desde el régimen, desde todo, ¿me entiende? Todo ya está todo vinculado con esta guerra. Bueno, esto yo creo que es bastante aclaratorio porque nos pone a todos en la situación, primero, de la utilización totalmente impune de los recursos para detener a una persona con un abuso de autoridad y sin respetar absolutamente ninguno de los derechos, que queda asustado. A mí yo me quedo helado viendo estas cosas. Y lo segundo es que entendemos, las personas que vemos este tipo de situaciones, que directamente estamos hablando de una dictadura. Es decir, para mí este testimonio es el clave para entender y determinar que las detenciones que están ocurriendo, da igual cómo las quieran vestir las agencias de información, agencias de noticias o quien quiera que fuere. O sea, ahora mismo que sepa todo el mundo que en Bolivia están sucediendo este tipo de arrestos, lo cual es sorprendente, y es más sorprendente el silencio de organismos internacionales. Esto es verdaderamente increíble. Bueno, a ver, ya está, por terminar un poco, si hay que decir algo más se dice, ¿no? Obviamente, pero por terminar el tema de Mario Vascopé, ahora mismo la situación en la que está, ya que lo han agarrado así, yo entiendo que no hay ninguna esperanza de que lo suelten. O lo soltarán o hay alguna fecha, o han tenido ustedes noticia de que va a recuperar su libertad en poco tiempo. En realidad, el día viernes, si no me equivoco, fue presentada su acción de libertad, que fue negada. Estamos preparando con todo el grupo de abogados voluntarios que tenemos a disposición eh, una acción, una acción internacional para que se conozca su caso y se puedan brindar las medidas cautelares necesarias. Pero la primera acción contundente de la que estamos trabajando hoy es garantizar la vida de Mario Tonchi Vascopé. Él necesita una cirugía y la intención del gobierno es llevarlo a testificar y trasladarlo nuevamente al penal. Eso es absolutamente claro. En caso de que le pasara algo, hago responsable directo de este accionar al viceministro de gobierno, al ministro de gobierno, al ministro de justicia y directamente y por sobre todos ellos a Luis Arce Catacora. Nosotros tenemos un elemento contundente con el viceministro de gobierno que sale a justificar todas estas acciones, primero criminalizando la resistencia juvenil Cochala, la organización a la que Tonchi pertenece, y un flaco favor de la CIDH que en su momento los tipificó, y tengo que decirlo, no tengo por qué esconderlo, de manera política como organización criminal, basados en la defensa de la ciudad de Cochabamba. Ellos lo único que hicieron fue poner resistencia y no dejar que se cometan abusos. Entonces, la comparación, hay un techo de cristal alrededor del gobierno y el mismo hecho punible. Me encantó el ejemplo de los audios de Evo Morales, porque eso desembocó en una denuncia por sedición y terrorismo, los artículos 123 y 133 del Código Procesal Penal Boliviano. Adriana Salvatierra, ex presidenta del Senado, que renunció junto con Evo Morales. Franklin Flores, diputado nacional. Lidia Patti, que es la denunciante y accionante del caso Golpe de Estado.
patrocinados por el abogado, entonces primo del actual ministro de Justicia, recurrieron a una acción de inconstitucionalidad sobre esos 3 artículos. Y el Tribunal Constitucional de Bolivia quedó callado, no respondió nunca si es válido o no es válido ese documento ingresado que iba a ser a favor de Evo Morales. Casualmente, Yanine Áñez es imputada por los mismos 2 artículos, el 123 y el 133. Y evidentemente hoy no conviene al gobierno de que el Tribunal Constitucional emite fallo sobre la constitucionalidad o no de esos 2 artículos. Primer elemento. Segundo elemento, el viceministro de gobierno, y no me voy a cansar de repetir su nombre, Nelson Cox, salta de ser defensor del pueblo a viceministro de gobierno. Fenómeno exactamente igual que sucedió en Venezuela con el cambio de cargo de Tarek William Saab de defensor del pueblo a fiscal general. Miren, este es un tema de receta, este es un tema de libreto. Y lo peor es que en Bolivia están tratando de ganar tiempo a la agenda que tenían planificada a saltos agigantados, ¿no? Hay ese techo de cristal que está protegiendo a una cúpula, la acción jurídica bajo las bases legales es rechazada, no importa siempre y cuando vaya en contra del gobierno. Y tercera, el estado de absoluta indefensión de cualquier boliviano. En este caso, vuelvo a reiterar el punto inicial y central, la salud de Mario Vascopé ante todo. Si él no es sometido a una cirugía de emergencia, su situación se puede complicar. Y si mañana el Ministerio Público dice que falleció en un reclusorio por causas naturales, por COVID o qué sé yo, la responsabilidad será del gobierno de Evo Morales y esto se constituirá en asesinato. Fernando, interesante el planteamiento porque hay varios ejemplos que han ocurrido en la sede del SEBIN en Venezuela, donde privados de libertad terminan siendo ejecutados por las manos asesinas del régimen. Muchos de esos casos han sido denunciados a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido investigados por la OEA y también han sido parte de los expedientes que se han entregado a la Corte Penal Internacional, sin que para ello exista ninguna acción contraria y que vaya a penalizar al régimen de Nicolás Maduro. Nosotros siempre creemos e impulsamos la posición de que la sociedad civil es la que tiene el poder para mover a los regímenes autoritarios. Cuando se impone el miedo en la sociedad, es muy difícil que esa sociedad se mueva en la búsqueda de libertad y podemos ver el ejemplo antes y después en el caso de Cuba o en la misma Venezuela. También en Bolivia. Te pregunto que en el marco de esta crisis, de la imposición fuerte que se está dando del régimen que prácticamente está asfixiando a la población, ¿qué rol juegan o piensas tú que podrían jugar los militares en Bolivia? Y también hasta qué punto la sociedad civil es capaz de organizarse para empujar una salida que conlleve a o que se restablezca el Estado de Derecho, cosa que dudamos mucho si sigue en manos de el señor Luis Arce Catacora y del mismo Evo Morales, o de producir cualquier otro cambio que lleve al país a una senda diferente. El problema generalizado de la clase política boliviana es buscar siempre, y va a sonar contradictorio, la concertación. El 2020, finales del 2019 en realidad, para conformar el gobierno de transición, una de las más grandes preocupaciones fue sostener y mantener el hilo constitucional. Yo entiendo que esa tiene que ser una premisa y una constante de cualquier Estado de Derecho, pero me hago de las palabras de Alejandro Almaraz, un activista y dirigente del Consejo Nacional por la Democracia, una institución que crece desde la última dictadura boliviana, y él menciona, no se puede recuperar la democracia con democracia. Parte lo comparto, parte no.
Hay que entender de que la revuelta popular también es una acción democrática si es que está respaldando la Constitución, la ley y la legalidad. El segundo elemento, la clase política, acostumbrada al pactismo. Y ese es un problema que se tiene. Pero hoy hay dos fenómenos muy importantes. Uno, el MAS no perdona. Y eso queda absolutamente demostrado. Y cualquiera que quiera pactar con el diablo tenga la certeza de que va a salir quebrado. Esa es la primera llamada de atención a la clase política. La segunda, el rol de las Fuerzas Armadas. Ellos ya han mandado varias cartas y han agotado las instancias tanto de reclamo, desde el servicio pasivo al comandante general de las Fuerzas Armadas, por incumplimiento de deberes, por amenazas del servicio pasivo al comandante en ejercicio de ser demandado penalmente por su irrita acción, y del lado de la policía. Las asociaciones de oficiales, clases y policías a nivel nacional se declaran en emergencia, al mismo tiempo que el gobierno los sanciona. Entonces, hay una indignación que está tratando de colocar el freno. Y yo digo, en cualquier conflicto no es que nos miramos feo y nos vamos a los golpes. El conflicto evoluciona. El conflicto tristemente está evolucionando en ese mal sentido, ¿no? En el sentido donde no se pueden llegar a acuerdos mientras se está desarrollando la misma estrategia, el mismo accionar, y se nota que no va a tener freno. La defensa de la constitucionalidad, los militares actuaron en pleno derecho y ley, los policías acusados de motín fueron sobrepasados, el comandante general de la policía de ese momento, Yuri Calderón, informa a las Fuerzas Armadas de que han sido sobrepasados y es de conocimiento público que no tenían armamento reglamentario, que no tenían armamento ni munición antimotines, no tenían forma de resguardarse, y pruebas claras hay de los incendios de las unidades policiales donde no había manera de oponer resistencia a las turbas del MAS. Entonces, si esto continúa, no estoy amenazando, pero estoy augurando de que vamos a volver, y muy pronto, en cuestión de días, a un posible nuevo conflicto de gran escala en Bolivia. Bueno, en esta misma línea quería preguntar, antes hemos escuchado decir que la mayoría del pueblo puede estar consciente de este pucherazo, me imagino que la represión es más que obvia, porque uno de los objetivos de la represión es tener al reprimido informado. Entonces, pues si no, no funciona, no se le coge miedo al represor. Entonces, me imagino que la represión al menos sí, en determinado grado, sí será obvia. Entonces, a mí me gustaría saber la cobertura en medios que tienen este tipo de noticias y si las redes están más o menos libres, la gente tiene la facultad de comunicarse, porque de eso en buena medida depende esa concentración que tienen en Potosí, entiendo. La cobertura de redes está garantizada. ¿Qué es lo que tenemos los que somos opositores? Constantes y permanentes ataques, pero son ataques de teclado. Entonces, si uno hace lo que sabe hacer, tiene que estar dispuesto a recibir todo tipo de mensajes. Hay amenazas telefónicas, pero hasta ahora no hay mayor impacto a ese nivel. Los medios convencionales, sí, es un tremendo problema por la magnitud de la cobertura de la noticia, ¿no? Si sale un minuto y con una narrativa de muy poca importancia. No puedo negar de que aquí en Bolivia por lo menos el 85% de los medios formales entre prensa escrita y de televisión están comprometidos, posiblemente coartados, pero no son objetivos. Vemos algunas noticias intencionadas, parecería una alegría, ¿no? Que La Razón como medio opositor saque una noticia así como la de Biden, pero yo veo un trasfondo político. Esperemos, como antes y sucedió, les pongo el ejemplo, el mismo 2019, la Red ATV, que era franca y abiertamente defensora de Juan Evo Morales. Y ni bien se dieron los aires de cambio, cambió el discurso, cambió la cobertura, cambió la aplicación del periodismo.
Es más, les puedo decir que los periodistas de calle nos dan cobertura, pero la editorial de prensa no saca la noticia. Entonces, nuestra llegada está circunscrita. Definitivamente estamos tratando de organizarnos a nivel nacional, pero me imagino que igual que al 2019, la salida será espontánea y si se enciende la mecha, se enciende en todo Bolivia. Bien interesante, Fernando. Queremos darte las gracias. Creo que tenemos ahí como un sonido que nos está. Queremos darte las gracias por haber estado con nosotros y desde aquí, desde este programa y a través de ti, queremos darle un saludo a toda la gente boliviana que está peleando por la libertad, que está llegando a un punto en el que es necesario para poder sobrevivir como disidencia, organizarse y prestarse la mano unos con otros, porque esto es un trabajo fuerte por la búsqueda de la libertad, por acabar con un régimen en el que están enterrando a la república que, bueno, va a haber un nuevo aniversario el 6 de agosto de aquella épica historia que pareciera que está enterrada por estas mafias criminales del socialismo del siglo XXI. Así que mil gracias, Fernando, y un gran saludo a toda la diáspora boliviana que sé que está trabajando duro en muchos lugares. Tenemos el privilegio de compartir con ellos información y creo que están haciendo un trabajo extraordinario, digno de ser copiado por otros pueblos que están siendo sometidos por una bota militar y por este tipo de regímenes criminales. De verdad, las gracias a ustedes dos. Estos espacios son valiosísimos para llevar la verdad boliviana. Yo no puedo decir objetiva, pero sí la otra cara de la moneda, que no se puede contrapesar por un discurso unilateral. De verdad, encantado y agradecido. Un abrazo. Un abrazo. Mil gracias. La verdad es que es muy preocupante, Luis, el caso de Bolivia. Creo que todos los que amamos la libertad y la democracia debemos apoyar al pueblo boliviano en esa lucha que se está dando desde que se produjo el fraude electoral en Bolivia. Estamos hablando de Bolivia, por cierto, por si acaso, y lo que viene después, es decir, la reimplantación de un régimen, el acoso a la disidencia, ya ustedes lo han visto, y en qué nivel. Luis, antes de irnos tenemos algo que vale la pena comentar. Son dos cosas importantes que han pasado en el día de hoy. La primera, Luis, adelante. Ok, la primera es el vídeo. ¿Ponemos el vídeo o la noticia? Sí, bueno, no, vamos a ver primero la noticia y después el vídeo. La noticia es que el presidente de Colombia, Iván Duque, está señalando lo que se había dicho inicialmente, Luis, y es que el Venezuela debe ser declarado como promotor del terrorismo. Cuando hablamos de Venezuela hablamos del régimen de Nicolás Maduro por albergar los disidentes de la FARC. Él dijo, el presidente Iván Duque, que allá adentro en Venezuela se encuentra Iván Márquez, que es uno de los hombres más buscados. Aquí en los Estados Unidos se está buscando, porque hay que recordar que Iván Márquez fue acusado por los fiscales del Distrito Este de Nueva York por haber violado aquellos acuerdos que se firmaron en La Habana con Juan Manuel Santos, en los que la FARC se separaba del negocio del narcotráfico, pero todo eso era mentira. Iván Márquez junto a Jesús Santrich, que pues aparentemente, según las informaciones, ha muerto, y también otros como Marlon Marín fueron acusados de haber hecho un negocio millonario de más de 10.000 millones de dólares en cocaína, venta de cocaína. Es decir, ellos nunca se separaron del negocio del narcotráfico. Hoy en día, pues ya vemos lo que está pasando en Colombia, ya sabemos la preocupación que hay por las fuerzas democráticas en Colombia de que el régimen vaya a llegar allá. Pero a ver, Luis, que Iván Márquez esté en Venezuela protegido por el gobierno significa mucho, y eso se ha denunciado, se ha
señalado en diversos organismos. También el presidente Iván Duque lo ha planteado en sus presentaciones en la ONU, pero adivina que no pasa nada más. Claro, vemos que quizás este tipo de asuntos se ven quizás como cosas como muy exóticas o muy alejadas o muy particulares de determinados regímenes. La realidad es que si tomamos toda la historia de estos regímenes, vemos que la convivencia con el crimen, con el narcotráfico, etcétera, tú además pues eres una investigadora y conocedora en profundidad del tema, pues es una tónica que es general y que por ser quizás una tónica general esperan a que nos acostumbremos a estas barbaridades. El hecho es que se ha hablado muchas veces de esos famosos santuarios. Venezuela es históricamente un santuario de todo este tipo de actividades. Recordamos que cuando ETA estaba activa aquí en España, pues era santuario también de tarras y demás. Entonces, bueno, pues vemos una denuncia que no es un cualquiera, que es directamente el presidente de Colombia el que está denunciando esta situación internacionalmente. Esto sería una noticia que debiera de abrir portadas y en la que, bueno, pues se debiera de señalar y condenar públicamente al régimen de Venezuela. Pero este es un suma y sigue en el cual parece ser que, como hablábamos antes, ¿no?, que se goza de una impunidad verdaderamente deleznable y que el ciudadano de a pie no puede entender. Así es. Otros de los que gozan de gran impunidad, Luis, y quiero invitar a todos los que nos están viendo para que pasen por Venezuela Política. Hoy publicamos un artículo que se llama Los todopoderosos bolichicos impusieron cambios en PDVSA y en el Ministerio de Petróleo de Venezuela. No se lo pierdan porque allí hay una línea de investigación que hasta el momento no habíamos logrado establecer entre los cambios que se dieron en PDVSA y en el Ministerio de Petróleo por parte de estos llamados bolichicos, pero principalmente en el caso de Petro Zamora. Ahí están todos los detalles de esta investigación que publicamos hoy en Venezuela Política. Pero no nos podemos ir sin ver esto, que si no fuera por lo grave de la situación, Luis, nos tendríamos que poner a llorar. Adelante. Bueno, a ver un momentito que enseguida lo comparto. Aquí lo tenemos, aquí lo tenemos. Bueno, aquí podemos ver a todo un señor presidente de los Estados Unidos que dice, perdón por la vulgaridad, es lo que él dice, dice que le han limpiado el culo. Must it be a reconciliation? What must be what? Immigration. A pathway for citizenship. There needs to be a path. Must it be a reconciliation? What must be what? Esto es increíble. O sea, te digo que cada día nos asombramos de el deterioro de lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo no sé cómo lo interpretarán ustedes por allá. Me imagino a la gente de la Comunidad Europea diciendo, pero ¿y a qué se debe esto? O sea, ¿qué es lo que hay? ¿Estados Unidos es el hazme reír hoy en día? Bueno, vamos a ver. Rompamos una lanza a favor de Biden y digamos que si este señor se ha reunido 29 segundos con nuestro presidente, igual eso no ha contribuido a la salud mental de este señor. Pero vamos a ver, seamos honestos. O sea, esto es intolerable, esto es una vergüenza para los Estados Unidos y esto ustedes imagínense que sucediese en el lado republicano. O sea, imagínense algo mínimo de esto, la punta que le sacarían, ¿no?, a todas estas informaciones. A ver, es obvio que este señor no está, y como decíamos antes, no está en condiciones de nada más que de tomarse una jubilación ya. O sea, que es lo que toca cuando uno tiene determinada condición y no es ninguna afrenta a nada, si todos nos hacemos mayores, pero es que no puede. Así es. Bueno, y esto seguiremos. Vamos a buscarnos un abogado especialista, Luis, esta semana, a ver si conversamos sobre lo que representa para los Estados Unidos en estos momentos donde hay un acecho por parte de enemigos como China, como Rusia e Irán, que se presente una figura débil y con estas características a el mundo. Estamos en un proceso de deterioro importante y para nadie es un secreto, incluso hasta sus más fieles defensores han señalado que es necesario ver esto con mucha más profundidad,
porque hay algo que está pasando y los Estados Unidos los estadounidenses no son estúpidos, se están enterando de qué es lo que está ocurriendo en la Casa Blanca, o al menos lo suponen, Luis. Pues qué interesante, ¿no? Que nos den una perspectiva legal. Yo ya creía que me ibas a decir un abogado que nos va a decir a dónde tenemos que huir. Pero sí, no. La verdad es que una perspectiva legal acerca de todo este asunto, al menos de lo que debiera ocurrir, ¿no? Según los procedimientos, porque ya vemos que a veces las voluntades judiciales, sobre todo últimamente en Estados Unidos, cuestan mucho hacerse cumplir. Así que, bueno, pues vamos a ver por dónde está el caminito y por dónde debiera de seguir los acontecimientos. Así es, pero bueno, por esta noche llegamos hasta aquí. Vamos a dejar que Luis se llene de energía para mañana martes, donde vamos también a seguir en discusiones. No se pierdan la Libres 2.0 con su programación, que está buenísima. Y por supuesto, recuerden suscribirse al canal de Luis, suscribirse a Sin Filtros, compartir este enlace con sus amigos, familiares, contactos, porque en la medida en que nosotros logremos más like y más gente que nos apoya, independientemente de que nuestros suscriptores a Luis estén congelados como si estuviéramos en Siberia, igual lo podemos ganarle al algoritmo si ustedes nos dan un like. Así que vamos, no sean codos, levanten esas manitos y denos un like por Luis, que está aquí trasnochándose con nosotros. Bueno, agradecer esos likes, agradecer que todo el apoyo que nos dan es esa contraparte, ese contrapeso a la censura que existe y está dándole duro. Y nosotros lo agradecemos, ustedes no saben cómo. De verdad lo digo que yo particularmente, toda la gente que nos apoya, amigos, yo estoy agradecidísimo. No saben cada like, cada comentario, cómo nos apoya, porque vemos esa comunidad viva que está ahí, que está comentando todas estas noticias. Luego gente tan implicada y que le gusta tanto la libertad que nos comparte el trabajo por redes, y eso para nosotros es buenísimo. Así es, feliz noche a todos y mil gracias a todos nuestros moderadores que se han portado de maravilla. En la medida, tú sabes, Luis, que se me olvidaba comentarte que cada vez que hablamos de Nayib Bukele y de El Salvador, viene un ataque increíble de trolls coordinados, que por cierto comparten, porque si uno hace algún comentario contra alguno de los líderes de Voluntad Popular, aparecen las mismas cuentas y nosotros los estamos vigilando. Tenemos un estudio de troles salvadoreños y de troles anaranjados, porque se están compartiendo las mismas cuentas. Deberían ser al menos un poco más inteligentes, y en esta vigilancia digital que ustedes hacen para ver todo lo que se está diciendo y ver cómo atacan a las voces disidentes, deberían haber planeado o robarse más dinero para pagar más troles y construir más granjas, porque compartir la misma granja es una vergüenza. Ustedes que son ladrones, que son corruptos, que son capaces de robarse el dinero para algo, pues sean más creativos, porque los estamos observando, y su vigilancia digital la tenemos también nosotros desde acá, desde los Estados Unidos. Así que un saludo también a todos los troles que nos están haciendo vigilancia digital desde Centroamérica, el Triángulo Norte y Venezuela. Feliz noche. Feliz noche.